Es el sexto día de guerra entre Irán e Israel en Estados Unidos, e Israel afirma que la campaña aún no termina. El ejército israelí afirma que se prepara para al menos 1 o 2 semanas más de operaciones, mientras la Fuerza Aérea sigue con intensos bombardeos en todo Irán. Las fuerzas de defensa de Israel informan que aviones ya lanzaron más de 5.000 bombas desde que empezó la guerra, apuntando a lanzadores de misiles, sistemas de defensa aérea y sitios clave, incluido un gran complejo militar en Teherán. Autoridades reportan miles de soldados iraníes muertos en estos ataques. Ahora, Irán ha seguido lanzando misiles balísticos y drones contra Israel y la región en respuesta, haciendo que millones de personas corran a los refugios antiaéreos en el centro de Israel. Por sexta vez solo hoy, la última vez fue hace apenas 1 hora y media. El Ministerio de Salud de Israel informa que casi 200 heridos fueron hospitalizados en 24 horas. Más de 1.400 personas han sido hospitalizadas desde que iniciaron los enfrentamientos. Ahora, aunque la frecuencia de los ataques iraníes ha disminuido significativamente desde el inicio de la guerra, las fuerzas de defensa de Israel creen que los ataques podrían estabilizarse pronto, pero no esperan que cesen los lanzamientos de misiles. Y de hecho, es el grupo proxy de Irán, Hezbollah del Líbano, el que probablemente aumente sus ataques en el norte de Israel. Hasta ahora hubo 13 misiles iraníes impactando Israel. Pero en medio de la disminución de los ataques, el comando del Frente Interno ha relajado sus directrices. Ahora se permiten reuniones de hasta 50 personas. Los lugares de trabajo pueden operar bajo las mismas condiciones. Y mientras la guerra, y ahora se une a nosotros nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Sabes, obviamente hoy vimos una votación realmente interesante en el Congreso. ¿Qué nos puedes contar al respecto? La votación en el Senado fue según las líneas partidistas, justo como esperábamos ayer. Como tú y yo hablamos de esto, la prueba real con esta resolución era cuántos republicanos se separarían y expresarían críticas o preocupación. Lo que sea, por la forma en que esto se ha presentado al público, la forma en que la administración de Trump lo ha presentado al Congreso, solo vimos a un republicano votar para quitarle los poderes de guerra al presidente Trump en este tema. Cuando se trata de Irán, fue el senador republicano Rand Paul quien suele ser más crítico con el poder que la ortodoxia republicana. Así que votó en contra de otorgar a Trump el poder para ir a la guerra con Irán y usar todo el poder militar. Mientras tanto, el demócrata John Fetterman, usualmente opuesto a la ortodoxia de su partido, se pasó al lado republicano. Así que al final, 53 contra 47 fue el resultado final y esencialmente era lo que se esperaba. La pregunta es, si la guerra sigue, ¿cuántos republicanos más se opondrán a la campaña? Por ahora, todos menos Rand Paul se mantienen firmes. Pronto habrá una votación similar en la Cámara y se espera un resultado parecido, quizá con algunos cambios. Pero creo que en los primeros días de esta guerra, Trump mantendrá ese apoyo republicano y tendrá que lidiar con las críticas de los demócratas. ¿Verdad? Actualización rápida. Hay sirenas de drones en el norte de Israel. Volviendo a Estados Unidos, ¿qué revela esta votación sobre el apoyo de Trump en el Congreso para esta guerra? Obviamente hablaste de esto en términos de tiempo, de cuánto va a durar esto. Trump mencionó que esto podría durar 4 o 5 semanas. ¿Ese análisis ha cambiado? No hemos recibido indicaciones de que sea más corto, aunque eso escuchamos. El presidente y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros en el ejército destacan lo eficiente que ha sido la operación hasta ahora y los éxitos de la operación. Hasta ahora no se ha anunciado públicamente que el plazo será más corto y probablemente eso sea lo mejor por ahora. Porque cuando empiezas a jugar con esos plazos, generas expectativas, y si esas expectativas no se cumplen, entonces aparecen titulares sobre cómo la guerra se está prolongando más de lo esperado. Surgen todas esas otras preguntas. Así que es un mensaje inteligente por parte de la administración en este momento que no estén buscando acortar ese plazo, al menos públicamente. Esa es nuestra corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Ahora hablaremos de lo que ocurre en Irán.
Por el apagón de Internet es difícil confirmar los informes. Grupos de derechos humanos dicen que desde el sábado han matado a más de 1.100 civiles. Los residentes de Teherán huyeron al campo o se refugiaron en casa aterrorizados por los constantes bombardeos. En medio del caos, los clérigos de Irán buscan rápido un sucesor para el líder supremo, Ayatollah Ali Jamenei, asesinado en ataques de Estados Unidos e Israel. Pero Israel ha seguido advirtiendo que cualquier nuevo líder sería un objetivo inequívoco para ser eliminado. Y ahora nos acompaña Jennifer. Él es analista de investigación, enfocado en Irán en la FDD, y en este momento está en BC. Estos informes mencionan más de 1.100 muertes de civiles en Irán desde el sábado. Hay un apagón de Internet que continúa. Es difícil realmente verificar cualquiera de estos números, pero ¿sabes qué estás escuchando de aquellos con quienes estás en contacto en el terreno sobre cómo es la realidad en Irán en este momento? El informe más notable que llega desde dentro de Irán es que ciudadanos y contactos están enviando videos que demuestran cómo las fuerzas del régimen están usando la infraestructura civil como escudo. Observamos que el aparato represivo se estaba imponiendo en las escuelas del país. Sabemos que la Guardia Revolucionaria ha estado usando hospitales para realizar reuniones y no es una operación encubierta. Su vocero dio una conferencia de prensa en una escuela, ya que sabe que será un objetivo, como el padre Leishon. Con Hamas ocurre lo mismo, se usa la misma estrategia y se nota en los ataques israelíes. A veces va más allá de solo el edificio específico y en realidad destruye un piso en particular de un edificio, así que esta es la precisión con la que estamos tratando. Para el iraní promedio, esto es un punto sin retorno. Era la ayuda prometida y en camino, y la mentalidad se vuelve más revolucionaria. Sobre los 1.100 aún no se ha comprobado cuántos pertenecen a la milicia Basij, ni se ha confirmado que sean civiles. Por supuesto, la guerra va a tener consecuencias catastróficas, pero hasta ahora no podemos verificar nada de lo que está siendo reportado por la República Islámica u otros medios. Interesante, los clérigos de Irán aparentemente se apresuran a elegir un nuevo líder supremo tras la muerte de Jamenei. ¿Sabes cómo se ve ese proceso en este momento? Obviamente estamos viendo a muchos iraníes decir que incluso si alguien fuera seleccionado en este momento no sería legítimo. ¿Qué implicaciones tendría elegir un nuevo sucesor ahora para la estabilidad de Irán? Lo interesante es que evalúan si el hijo de Jamenei, Mustafa, será líder supremo. Él tiene la bendición de la Guardia Revolucionaria y sabe operar tras bambalinas. Él conoce la política, pero no tiene experiencia ni la ha ejercido. Sin embargo, sería un gran reto de legitimidad, ya que la República Islámica derrocó una monarquía argumentando que el poder no debía heredarse. Pero ahora estamos viendo esa forma de sucesión, por eso muchos clérigos están preocupados. Pero dicho esto, en cuanto a cómo implica la política interna, las Fuerzas Armadas, especialmente el IRGC, han usado el apoyo clerical y religioso para legitimar al gobierno. Sin eso, la República Islámica parecería solo una dictadura militar. Todos sabíamos que lo era en realidad, pero ahora lo mostrarían abiertamente. Y por supuesto no puedo imaginar que algún ayatolá en este momento se ofrezca voluntariamente para el puesto. Dada la naturaleza de los ataques en este momento, Quiero hablar obviamente sobre estos informes. Hemos estado viendo que las milicias kurdas iraníes están listas para lanzar ataques contra la Guardia Revolucionaria en este momento. Esto es en coordinación con Estados Unidos y busca que los iraníes comunes se levanten contra el régimen. Como sabes, la diáspora iraní tiene respuestas mixtas sobre esto. Por un lado, la gente dice que quiere que se haga todo lo posible para eliminar este régimen. No creen que el poder militar de Estados Unidos e Israel lo logre solo. Existen preocupaciones sobre posibles consecuencias separatistas si los kurdos participan. ¿Qué sabes al respecto? tienes razón al señalar que el mensaje se complicaría aún más si Estados Unidos o Israel también aprovecharan los movimientos separatistas. Por supuesto, el mensaje ha sido: esta campaña busca liberar a Irán de la tiranía. Las señales desde Israel sobre el pasado glorioso de Persia contradicen cualquier intento de políticas etnocéntricas en Medio Oriente. Eso por un lado. Pero cuando se trata del lado operativo de las cosas, estamos hablando de unos pocos miles de combatientes contra unos 10.000, si no es que 100.000, fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria. En lo básico,
Además, estos grupos están muy fragmentados, ni siquiera son una sola entidad kurda, incluso entre los kurdos iraníes. Hay al menos 5 facciones, cada una dividida en varios grupos. Pejok fue designado por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con una FDO, el PKK. Cualquier mando unificado habría hecho que esto pareciera más prometedor de lo que hemos visto. Y de nuevo, ya sabes, una cosa es el mensaje y la otra es la capacidad de estos grupos, si realmente tendrían el potencial de representar una amenaza significativa contra la República Islámica. Verdad, es fascinante. Jonathan, gracias por acompañarnos y compartir tu opinión. Vamos al norte de Israel, donde, según las fuerzas de defensa de Israel, la frontera se está calentando. Hezbollah ha incrementado notablemente los ataques con cohetes y drones desde Líbano en días recientes, aunque los misiles balísticos iraníes lanzados contra Israel han disminuido desde el inicio del conflicto. Ahora los residentes de todo el norte de Israel han pasado gran parte de la noche en refugios antiaéreos y habitaciones seguras, ya que oleadas de cohetes y drones han sido lanzadas hacia comunidades israelíes. Hace apenas unos minutos vimos aún más alertas de drones en el norte de Israel. Las fuerzas israelíes avanzaron rápido en el sur del Líbano y cortaron zonas de lanzamiento de cohetes de Hezbollah al sur del río Litani. Hezbollah lanzó misiles y drones hacia Israel por primera vez en más de un año tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que provocó que Israel respondiera atacando objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. En los suburbios del sur de Beirut, que es el bastión de Hezbollah, y también en el sur del Líbano, y según el Ministerio de Salud del Líbano, ya han muerto más de 100 personas y más de 500 han resultado heridas. Desde que volvieron los combates, no se sabe cuántas víctimas son civiles. Se une desde el norte de Israel nuestra corresponsal Blair Sladin. Acabamos de ver alertas activadas en el norte. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es el impacto más reciente que has visto? Sí, otro ataque con dron en la Alta Galilea activó sirenas en comunidades israelíes fronterizas, algo que ha ocurrido todo el día. Por lo que entendemos hasta ahora, no ha habido víctimas ni daños a ningún israelí en ese frente. Pero al parecer un dron cayó en la zona agrícola y causó algunos daños ahí, pero nada más. Esto es parte de la estrategia de Hezbollah de lanzar más drones, lo que dificulta al sistema de defensa aérea israelí interceptarlos. También es paralelo a los cohetes que lanzan. Hasta ahora no vimos lo de ayer. Por ejemplo, sirenas en Haifa y las ciudades que están en el norte y tampoco aquí en el centro, donde ayer aparentemente coordinaron su ataque con los iraníes. Esto no ha pasado hasta ahora hoy, pero por supuesto Hezbollah también está combatiendo en tierra. Reuters acaba de publicar un informe exclusivo sobre la unidad Radwan, la unidad de élite de Hezbollah, que se está moviendo de regreso al sur del Líbano, lo que significa que todos los esfuerzos que las Fuerzas Armadas libanesas han hecho para limpiar esa zona de los operativos de Hezbollah. Esto no tiene sentido, por supuesto, porque en cualquier momento pueden pasar por encima de las Fuerzas Armadas y regresar al sur, y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Hay enfrentamientos con soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hoy, 2 soldados israelíes resultaron heridos de forma moderada. Pero algo más, yo diría que incluso histórico, está sucediendo hoy en Líbano a nivel político. El presidente de Líbano ha declarado: primero que nada, los iraníes no pueden venir a Líbano sin visa, lo que significa que necesitan una visa para poder venir a Líbano. Eso es lo primero, y lo segundo, que es más dramático, es que las autoridades libanesas ahora están prohibiendo a los operativos de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que significa que ahora pueden arrestar y encarcelar aparentemente a esos operativos que pertenecen a la Guardia Revolucionaria iraní, lo que significa que podríamos ver algún enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas libanesas y las fuerzas iraníes, y aparentemente también con las fuerzas de Hezbollah en ese frente. Y la prohibición, por supuesto, de que los operativos vayan al sur del Líbano también podría generar más enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en el Líbano. Gracias, Blair Sladin, por acompañarnos desde la frontera norte de Israel y Líbano.
Es interesante que el gobierno libanés diga que prohibirá la actividad de la IRGC y que Hezbollah tenga armas. Habrá que esperar para ver si eso se cumple, pero regresemos a la situación actual en Irán. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría abrir un nuevo frente en tierra. Irán afirmó haber lanzado misiles contra grupos de oposición kurdos en el norte de Irak, acusándolos de planear ataques en su territorio. Teherán dice que atacó la sede de grupos separatistas y advierte que no permitirá que combatientes kurdos aprovechen el caos de la guerra. Pero las autoridades kurdas dicen que algunas de sus fuerzas ya se están moviendo hacia la frontera y podrían estar preparándose para enfrentarse a las fuerzas de seguridad de Irán. Se considera que varias facciones kurdas iraníes, como el Partido por la Libertad de Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán iraní, tienen miles de combatientes experimentados que antes lucharon contra ISIS. Y también hay informes que sugieren que funcionarios estadounidenses han estado en contacto con estos grupos kurdos sobre posibles operaciones, aunque Washington insiste en que sus objetivos de guerra no se centran en armar a las milicias locales. Pero ahora nos acompaña Intifat Kambar. Es presidente del Consejo de Acción para la Protección Kurda en Washington, D.C. y ex vocero y viceprimer ministro de Irak. Sabes, primero que nada, Irán dice que ha estado atacando estas bases militantes kurdas para detener un ataque antes de que siquiera comenzara. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre si los grupos kurdos están preparando una operación transfronteriza hacia Irán? Tenemos fuentes que aseguran que estos ataques ya comenzaron. Gracias, Natasha. Sabemos por filtraciones de noticias y artículos que el presidente Trump habló con el presidente Masoud Barzani, el líder del KDP kurdo iraquí, y Bafil Talabani, el líder del PUKA kurdo iraquí. Y él básicamente, según lo que escuché y las filtraciones que escuché, nada oficial del gobierno kurdo. Trump ha dicho que ya no hay neutralidad, debes estar de nuestro lado. Sabemos que los kurdos apoyan a Estados Unidos. Sin embargo, lo que escuché es que el presidente Masoud Barzani, naturalmente pidió confirmaciones para proteger al pueblo kurdo, porque ha habido incidentes en el pasado donde Estados Unidos decepcionó a los kurdos y los dejó a su suerte. El presidente Biden hizo eso a los kurdos y básicamente casi le dio luz verde a los iraníes para eliminar todas las oficinas y campamentos de la oposición kurda iraní de la región del Kurdistán iraquí. Entonces también escuché que fue más duro con Bafal Talabani, porque sabemos que Bafal Talabani, y eso no es un secreto, él tiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria iraní, las milicias iraquíes, apoderados de Irán e incluso una asociación. Así que este es un momento muy, muy crítico. Si yo fuera a Estados Unidos, establecería campamentos kurdos iraníes en la frontera dentro del Kurdistán iraquí como su refugio seguro y les proporcionaría apoyo aéreo para protegerlos. Lo hicimos en Kurdistán, Irak, durante la liberación de Irak en 2003. Y también pondría al presidente Mesa al-Barzani en el centro de la coordinación de este asunto, pero se tienen que dar garantías sólidas y claras para proteger a los kurdos, e incluso escuché que el presidente Masra Barzani pidió que estas garantías estuvieran por escrito. Así que no sé qué tan creíble sea esta información que escuché, pero es natural que los kurdos no se vayan a lanzar al fuego y estén listos para hacerlo. Son muy valientes. Son aliados de Estados Unidos, pero también comparten unos 1,000 kilómetros de frontera con Irán. Y si Estados Unidos los deja en el camino, serán aplastados por los mulás iraníes. Desafortunadamente. Claro, sabes, obviamente hay mucho de qué hablar cuando se trata de los kurdos y las relaciones pasadas que han tenido con Estados Unidos. Hemos visto lo que pasa en Siria actualmente. Las SDF, encargadas de reprimir a ISIS, afirman haber perdido el apoyo de Estados Unidos. Ahora que Trump se acercó a al-Shara, quien controla el gobierno. Por lo tanto, las milicias kurdas requerirían garantías del gobierno estadounidense si realmente asumieran esto. Además, el régimen islámico ha promovido el argumento de que esto fomentará movimientos separatistas,
¿Qué piensa en última instancia la diáspora iraní sobre la idea de que las milicias kurdas se involucren en esto? Y, sabes, un aspecto final que solo quiero agregar a esto, sé que es una pregunta larga. Ha habido comparaciones con lo que sucedió en Irak en cuanto al régimen más específicamente y el fracaso de realmente lograr una transición positiva para los iraquíes. ¿Podría pasar lo mismo en Irán con los combatientes kurdos? Los kurdos son valientes, pero también debemos ser cuidadosos, ya que no todos son iguales. El PSHAK está sancionado y es parte del PKK. No queremos tratar con ellos ni molestar a Turquía. Ahora necesitamos a Turquía de nuestro lado. Y Turquía fue alcanzada por al menos un misil de Irán ayer y fue derribado. Así que no queremos involucrar a Turquía en este asunto de una manera negativa. La segunda cosa es que tenemos que ser muy cuidadosos para proteger a los kurdos en Irak, como dije, y asegurarnos de que tengan suficiente inmunidad contra futuros ataques iraníes. Estoy decepcionado, siendo honesto, con los Pahlavi, la gente del Shah, que ignoran el tema kurdo. Incluso me acerqué a algunos de estos seguidores en Washington y percibo cierto chauvinismo persa entre ellos. Quieren negar a sus Kurden o al pueblo kurdo. Hablan del mismo disco rayado de la unidad iraní. Los kurdos son clave en la liberación de Irán. Créeme. Sin los kurdos Pahlavi no podremos tener éxito. Mira, derrocar a un gobierno no sucede con manifestaciones de jóvenes. El gobierno de Irán los está matando por miles, como sabes. Y desafortunadamente no hemos visto ninguna manifestación como las de Gaza y Europa, porque es como si el pueblo iraní no fuera digno, lo cual es lamentable, ya que son las mejores personas. Por eso es importante poner a los kurdos en el centro de este asunto y también a todas las demás minorías en Irán. Árabes, baluchis y azeríes fueron oprimidos tanto por Jamenei como por el Shah y el Khan. El padre del Shah, Mohammed Pahlavi, y los kurdos han probado una amarga traición por parte del Shah en 1975 y también otra amarga ejecución y eliminación de la República de Mahabad en 1946. Es momento de que Pahlavi reúna a todos. Los kurdos ya están en el terreno. Para derrocar un gobierno necesitas gente en el terreno y un tanque para entrar al palacio. Sin eso, los estudiantes y las manifestaciones no van a derrocar al gobierno de Irán. Y todos queremos ver que este gobierno se vaya. Sin los kurdos lo sería imposible. Muy bien, pues es fascinante tenerte con nosotros. Muchas gracias, Intifada, por tu perspectiva. Vamos a nuestra última historia antes de irnos a una breve pausa comercial. La República Islámica de Irán ahora está apuntando a otro país más. Azerbaiyán ahora está advirtiendo que podría tomar represalias contra Irán después de que 2 drones cruzaron la frontera y atacaron el enclave occidental de Nakhchivan en el país. Al golpear el edificio de la terminal en el aeropuerto internacional y aterrizar cerca de una escuela en una aldea cercana, las autoridades dicen que las explosiones hirieron a 2 civiles y causaron daños en el aeropuerto. Ahora vamos con nuestro corresponsal diplomático, Owen Alterman. ¿Irán niega cualquier participación en esto? ¿Qué sabemos sobre lo que Azerbaiyán está diciendo en respuesta? Irán culpa a Israel, Natasha, como si Israel tuviera motivos para enviar un dron a miles de kilómetros hasta Azerbaiyán, donde tenemos relaciones amistosas. Se especula que Irán podría haber hecho esto para cerrar el espacio aéreo de Azerbaiyán y así bloquear el único corredor aéreo entre Rusia e Irán. Esto significa que muchas aerolíneas no están volando por territorio ruso ni por territorio iraní, por razones obvias. Y esto cortaría todo el tráfico de este a oeste, dándole a Irán una ventaja. Pero de cualquier manera, solo para repasar los hechos básicos. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó que un dron atacó el aeropuerto y luego otra zona cerca de una escuela. No es un enclave de Azerbaiyán, Natasha, sino que limita con Armenia, Turquía y tiene una pequeña frontera con Irán. Uno pensaría que el aeropuerto sería un transporte clave. Estos 2 países ya están cansados el uno del otro. Azerbaiyán mantiene relaciones abiertas y cercanas, según dicen, con Israel, principalmente por el tema iraní. Obviamente los iraníes no están conformes. Por eso hay muchas razones para que estos países tengan tensiones. Azerbaiyán no ha participado ni permitido que su territorio se use para la guerra.
Y el presidente Ilham Aliyev incluso dijo eso hoy más temprano, antes del ataque con drones. Esto es increíble. Natasha, Irán los contactó para evacuar a sus diplomáticos en Beirut. Azerbaiyán intentó hacerlo solo, pero fue atacado por un dron poco después. De cualquier manera, a diferencia de algunos países del Golfo, el presidente azeri Ilham Aliyev, por su parte, no está midiendo sus palabras. Ordenó al ejército preparar planes de represalia y parece decidido a usarlos. Muy bien, bueno, ya sabes, vamos a ver si Azerbaiyán podría convertirse en el primer país en involucrarse militarmente en los ataques en curso de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Como mencionamos, Irán ha atacado a 11 países incluyendo Chipre, Turquía, 8 del Golfo y ahora Azerbaiyán. Hay mucha ira en la región. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Pero no se vayan porque regresamos en un momento. Cobertura continua de la guerra actual entre la República Islámica de Irán, Israel y Estados Unidos. Soy Natasha Kirichak. Esto es I24 News. Volvemos pronto. Regresamos a I24 News en inglés. Soy Natasha Kirichak. Esto acaba de llegar a Estados Unidos. Se informa que el presidente Donald Trump ha exigido que el presidente israelí, Isaac Herzog, indulte de inmediato al primer ministro israelí, Netanyahu. Obtenemos esta información de noticias israelíes, básicamente diciendo en una entrevista telefónica que Trump le dijo a Herzog que debe otorgar un indulto a Netanyahu para hoy. Trump dice que, según se informa, no quiere que Netanyahu se preocupe por ningún asunto que no sea la guerra con Irán. Consultaremos a nuestro corresponsal diplomático senior, Owen Alterman, para más información. Realmente me interesa mucho escuchar tu opinión sobre esto, y es cierto. En una entrevista con Barak Rabin de Canal 12 Israel, Donald Trump habló sobre el presidente Isaac Herzog y la urgencia de indultar otra vez al primer ministro Netanyahu para preparar el terreno. Netanyahu, juzgado por corrupción, insinuó y luego pidió oficialmente un indulto al presidente israelí Isaac Herzog. Y como en Estados Unidos, Herzog es quien decide si concede los indultos. Natasha, el Ministerio de Justicia israelí y la residencia del presidente tienen un proceso para otorgar indultos similar al de Estados Unidos, con varias aprobaciones. Etapas. Y solo entonces llega al escritorio del presidente con una recomendación. Y eso es lo que Herzog ha dicho una y otra vez. Él dijo, estoy siguiendo todo el proceso. Estoy esperando que todos aprueben esto o al menos den su opinión. Y una vez que tenga todo el expediente completo frente a mí, ahí es cuando tomaré la decisión final basada en esas recomendaciones. Trump, por supuesto, diciendo, dáselo hoy, es decir, saltarse el proceso. Tengo que decir que estoy de acuerdo con el comentario de Daphne Liel, la corresponsal política del Canal 12, reaccionando a esto. Y ella dijo que esto probablemente no influya en Isaac Herzog y su decisión de otorgar el indulto. Herzog tiene un límite de un mandato de 7 años. No tiene incentivo personal para hacerlo. Debe proteger su legado que abarca a quienes apoyan y no apoyan a Netanyahu y seguir manteniendo la naturaleza de estadista de la presidencia. Esto ayuda a Benjamín Netanyahu a argumentar contra el establecimiento y sistema legal israelí en su campaña electoral. Así que Trump puede saberlo y Netanyahu, en ese caso, también podría saberlo. Esto en realidad no le ayudará a obtener el perdón, pero podría ayudarle a defender su caso en una campaña electoral. Bueno, sabemos eso, lo cual... Por supuesto, se acerca en Israel a finales de octubre. Trump pide el indulto de Netanyahu desde junio de 2025, así que lleva menos de un año. No parece que vaya a rendirse. La cuestión es cómo responderá el presidente israelí. Habrá que esperar. Esperaremos y veremos, pero ya vimos cómo respondió Isaac Herzog antes, incluso cuando Trump lo dijo en el Knesset en octubre pasado. Es lógico pensar que Herzog responderá, pero lo mismo que siempre ha dicho, estoy siguiendo el proceso. Una vez que esto pase por todo el proceso, ahí es cuando tomaré una decisión.
Herzog pronto dejará su cargo, ¿cierto? Las elecciones también incluyen la presidencia. Pero no durante la campaña electoral israelí. El presidente es elegido por el Knesset israelí, creo que en 2027, pero tiene un límite de mandato, así que no está en ninguna elección. Está al final de su carrera política en Israel, la cual ha sido larga. Su interés aquí, Natasha, creo, conociendo su personalidad y su forma de ser, va a ser proteger su legado y continuar intentando ser una figura de consenso para Israel y proteger la naturaleza de la residencia del presidente de Israel como algo por encima de la política. Bueno, por supuesto, va a ser interesante ver cómo, lo cual no es así. Por cierto, los medios no darán el perdón al final. Seguro, él perdona. Él querrá ese archivo frente a él con personas dentro del sistema que lo hayan aprobado. Así podemos decir que no soy yo, son ellos. Será interesante ver cómo esta guerra cambia las encuestas. Y ya sabes, si de hecho esto le da un impulso a Netanyahu, eso podría ser aún más razón para que Herzog siga adelante con ese indulto. Pero tenemos mucho de qué hablar. Voy a decir 30 segundos. Sí, tienes razón. Por otro lado, esto es un recordatorio, Natasha, de lo poco que ha cambiado en la política israelí desde el 7 de octubre. Estamos en medio de quizá la guerra más trascendental en la historia de este país. Y aún así estamos hablando de esto. En las elecciones, estos temas seguirán movilizando a los israelíes. Pasemos al siguiente tema. Gracias por el análisis, Owen. Mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se agrava, una gran potencia mundial observa y elige la diplomacia en vez de la confrontación. China condenó enérgicamente los ataques contra Irán como violaciones del derecho internacional y la soberanía, pero fuera de declaraciones y protestas diplomáticas, Pekín no respondió militarmente, ni tras el asesinato del líder supremo de Teherán en un ataque de Estados Unidos e Israel, ni después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, aliado de Pekín. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció que enviarán un enviado especial al Medio Oriente para mediar y fomentar el diálogo. Pekín pide proteger a civiles, no atacar infraestructura energética y mantener seguras las rutas de navegación, mientras el conflicto se extiende en la región. Pero se ha abstenido de tomar medidas directas o imponer sanciones. Así que la gran pregunta, por supuesto, sigue siendo si la moderación de China es paciencia estratégica o una señal de que Pekín simplemente no está dispuesto a arriesgarse a una confrontación con Washington, incluso por sus socios. Nos acompaña Asaf Orión, director del Centro Láser para la Política China-Israel en el INSS. ¿Sabes cómo afecta a China la guerra de Estados Unidos contra Irán y su intervención militar en Venezuela? Explica su significado geopolítico. Buenas noches. Primero, necesitamos analizar los intereses de China en Medio Oriente, y eso es la seguridad energética, los proyectos, las inversiones, las relaciones con los diferentes países, tanto Irán como los países a los que Irán está bombardeando con misiles, y la seguridad de los ciudadanos chinos en Medio Oriente. Eso es, diría yo, el paquete básico de los intereses de China en Medio Oriente. Al mismo tiempo lo está viendo a través del lente de la competencia entre grandes potencias y de cómo se desarrollan las relaciones entre Estados Unidos y China. Y China espera con ansias la visita del presidente Trump a Pekín el 31 de marzo y principios de abril. Así que básicamente estos son los intereses respecto a tus comentarios iniciales. China no fue ni es aliada de Irán ni de Venezuela, porque China no tiene aliados, tiene socios de diferentes naturalezas. No interviene como política general en conflictos, no se compromete a proporcionar bienes de seguridad y bienes comunes internacionales en el Golfo, Medio Oriente u otro lugar. Sí tiene una fuerza de tarea contra la piratería en el Mar Arábigo y cerca del Cuerno de África, pero no interviene y no tiene herramientas serias y efectivas para influir realmente en la guerra. Así que lo que vemos que hace es diplomacia performativa y declarativa, llamando a detener los combates, llamando a resolver el conflicto mediante el diálogo,
Y esto es exactamente lo que hizo con la guerra en Gaza y el conflicto reciente entre Pakistán y Afganistán y ahora con la guerra en Irán. ¿Qué mensaje envía esto a países que ven a China como alternativa a Estados Unidos? ¿La moderación de Pekín afecta su imagen como socio estratégico confiable? Muy pocos países de Medio Oriente u otros ven a China como una verdadera alternativa a Estados Unidos o como un garante de seguridad. China es un socio económico, diplomático y contraparte muy deseado, pero nunca un garante geoestratégico ni un proveedor de seguridad. Así que no es una gran sorpresa para ninguno de los países de Medio Oriente que China no haya intervenido para tratar de influir en Estados Unidos o Israel para que cambiaran su rumbo. Se queja, protesta, pero no es una gran sorpresa. Y no creo que nadie vea a China como una alternativa a Estados Unidos en el sentido estratégico de la seguridad nacional y las provisiones de seguridad. Gracias por acompañarnos. Asaf, ahora cedo la palabra a nuestro corresponsal diplomático, Senior Owen Alterman. Me interesa escuchar cuál es tu opinión en cuanto al mensaje final que se le está dando al mundo, que China realmente no se está involucrando ni está haciendo mucho escándalo, más allá de la retórica. Cuando se trata de las acciones de Estados Unidos, no solo en Irán, sino también en Venezuela. Me gustó como Asaf dijo diplomacia performativa. Natasha, lo que están haciendo los chinos es que siempre puede ayudarles en términos de expandir su poder blando y su alcance en países donde compiten con Estados Unidos. Toma África, por ejemplo, para estar a favor de la paz y a favor de las negociaciones. Especialmente como personas que no tienen un interés directo en este conflicto, ni emocional ni físicamente. Eso probablemente es lo que quieren ver. Pero obviamente los intereses para China son muy, muy altos. Los intereses para toda Asia son muy, muy altos, desde la India, pasando por China, hasta Japón y Corea del Sur. Hemos estado observando los mercados bursátiles y el precio del petróleo. Estos países importan mucho petróleo y, como dijo Asaf, lo necesitan de Medio Oriente. Un académico chino me dijo que China es como una ballena que necesita alimentarse, así ven al Medio Oriente. Mira, por un lado, los chinos tienen que estar preocupados por el precio del petróleo, preocupados por el impacto económico, preocupados por la posibilidad de que puedan o no puedan comprar petróleo iraní como lo han hecho en el pasado. Por otro lado, también tienen que tener miedo de ver cómo Estados Unidos es capaz de operar militarmente en Irán, así como lo hizo en Rusia. Pero por supuesto, los chinos pueden intentar buscar oportunidades, como lo están haciendo con la diplomacia performativa, para tratar de encontrar grupos que se vean afectados por esto de una u otra manera y tratar de abrirse camino. Muy bien, Owen. Ahora vamos con nuestra corresponsal Joe Brown, en vivo desde Tel Aviv. Una actualización rápida antes de continuar. Las fuerzas de defensa de Israel advirtieron urgentemente a iraníes en zonas industriales de Teherán antes de ataques aéreos planeados. Básicamente, ya sabes, eso es lo que dicen. En las próximas horas, las fuerzas de defensa de Israel operarán en las zonas industriales de Abbas Abad y Shinsar para atacar la infraestructura militar del régimen. Ha habido muchas declaraciones como esta, órdenes de evacuación, básicamente, que se han enviado al público iraní antes de los ataques en Teherán. El Comando del Frente Interno de Israel aplica restricciones hoy ante la aparente baja en lanzamientos de misiles balísticos desde Irán. Joe, ahora me dirijo a ti en Tel Aviv. ¿Cuál es la información más reciente sobre las restricciones? ¿Qué sabemos también sobre los impactos de misiles hoy? Si ha habido algún impacto directo, daños o víctimas. Hablemos sobre los ataques con misiles dirigidos a Israel hoy. Hasta ahora ha habido algunas sirenas temprano en la mañana. La más reciente fue hace aproximadamente 2 horas. En todos los casos, no ha habido impactos importantes. Algunas personas resultaron heridas al intentar llegar a los refugios y Magnetoma informó que han atendido casos de ataques de ansiedad, pero en general no ha habido nada digno de mención y esto ha sido así durante los últimos 2 días. La última vez que hubo daños importantes en un edificio fue hace 2 días en Bnei Brak y zonas cercanas, centro de Israel. No hay noticias, lo cual es bueno.
Las fuerzas de defensa de Israel relajaron restricciones del Comando del Frente Interior, ahora permiten hasta 50 personas juntas y reabrieron los lugares de trabajo. Ambas cosas dependen de que haya un refugio cercano disponible si suenan las sirenas. Las actividades educativas, incluidas escuelas y universidades, siguen prohibidas. Van a revisar nuevamente las restricciones del Comando de Defensa Civil mañana, viernes 7, y decidirán si las flexibilizan más o si las vuelven a restringir. Y según cómo van las cosas, hay menos misiles lanzados a Israel. Es probable que se avance hacia una mayor flexibilización de las restricciones. Y quizá hayas visto en las redes sociales que hay muchísimos videos de Tel Aviv supuestamente siendo bombardeado. Estoy en Tel Aviv en este momento, he estado en Tel Aviv y sus alrededores los últimos días. Puedo decirte que eso es totalmente falso. Todo está intacto, la gente sale y los cafés abren tras el fin de las restricciones. La gente ahora se siente más confiada para salir y grabar algunos cohetes. Esto no es recomendable, pues basta con que uno cruce el sistema de defensa aérea israelí. Hay una tasa de fallo del 3% para estos misiles que caen en Israel, así que eso no es recomendado por el Comando del Frente Interior. Yo también recomendaría no hacerlo. En general, las restricciones se están relajando e Israel vuelve a cierta normalidad. Mientras sigan las sirenas y caigan misiles, no recuperaremos la normalidad completa. Sí, bueno, tengo que decir, Joe, sabes, recibimos advertencias como esta de los doctores a principios de la semana. En conflictos pasados, como la guerra de 12 días con Irán en junio, vimos complacencia. Con el tiempo, la gente se acostumbra al fuego de misiles y sale incluso durante las sirenas, en vez de ir a los refugios. Eso es muy peligroso, no solo por tu seguridad, sino también por el sistema de salud que ya está saturado. Han atendido a más de 1,400 israelíes desde el inicio del conflicto. Así que si estás escuchando esto, si estás viendo desde Israel, no te confíes. Sigue entrando a los refugios antiaéreos cuando escuches las sirenas. Tenemos una actualización rápida antes de la siguiente historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que debe participar personalmente en la elección del próximo líder de Irán, como hizo en Venezuela. Esto es reciente. Le dijo a Axios en una entrevista telefónica que, básicamente, los iraníes están perdiendo el tiempo con la idea de elegir al hijo de Jamenei como sucesor después de su asesinato. Lo está llamando un peso ligero, esa fue la terminología, y dice que necesita estar involucrado en el nombramiento. Muy interesante, por supuesto, especialmente veo que Owen está asintiendo. Sé que probablemente quieres decir algo sobre esto. Hace un par de días, creo que el martes, también mencionó a Pahlavi, Reza Pahlavi. Avi Shah, quien cuenta con el apoyo de muchos iraníes de la diáspora, no es necesariamente quien él piensa que debe tomar el control del país. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente historia. En este momento la atención de Israel ha estado centrada completamente en Irán, pero la vida en Gaza está cambiando silenciosamente bajo el radar. Hamás refuerza su control en la franja con nuevos puntos de control, funciones gubernamentales y dominio sobre la vida diaria. Los lazos del grupo con Teherán se debilitan, ya que la Guardia Revolucionaria de Irán habría cortado comunicación con Hamás y la Yihad Islámica desde el inicio de la guerra. Los residentes describen una ciudad bajo una supervisión más estricta, con Hamás consolidando su poder, mientras la región en general observa cómo se desarrollan los ataques de Estados Unidos e Israel. Y ahora se une a nosotros Samer Sidiyawi. Es activista de Fatah y presidente del Fondo de Desarrollo de Jerusalén. ¿Cómo afecta la reafirmación de control de Hamás en Gaza la vida diaria y la gobernanza durante el alto al fuego? Y de las personas con las que has estado en contacto, ¿es realmente esta la realidad de lo que está sucediendo en este momento? Bueno, déjame antes que nada vincular esto con la situación general en Medio Oriente, la guerra desde la superficie. Esta guerra podría verse como una guerra de Irán contra Israel o Estados Unidos, pero en realidad, en el fondo, esta es una guerra por el futuro de Medio Oriente. Es una guerra de terror e ideología que está representada por Irán contra la moderación en Medio Oriente. Y por eso ves, por ejemplo, países como Emiratos Árabes Unidos que han sido atacados con drones y han sufrido más miseria, como 7 veces más que Israel.
Así que la moderación es la fuente de miedo para el régimen iraní, es la amenaza para el régimen iraní y esa es la guerra que rodea a Gaza. Ahora, desafortunadamente, sí, la atención de todo el mundo se ha desviado hacia Irán. Básicamente también la administración estadounidense y el equipo que ha estado siguiendo a Donald Trump, el presidente Trump. El plan de paz en Gaza le ha dado tiempo extra a Hamás. Ahora todo está paralizado en Gaza. Hemos visto que incluso la ayuda humanitaria no ha sido posible en los últimos días. Las decisiones de la Junta de la Paz después de su reunión en Washington, D.C., tampoco se han seguido en la implementación. Así que Hamás está usando este tiempo extra e intentando reconstruir sus fuentes. Creo que deberíamos ser así en la forma en que estamos prestando atención a lo que está sucediendo. En Irán es clave. Pero como esta es una guerra integral de moderación contra ideología y terror en Medio Oriente, no debemos desviar la mirada de Gaza. El plan del presidente Trump. Y creo que él es un líder que ha demostrado que cumple la manera en que apoya la operación y movilizó las fuerzas para prepararse para la guerra en Irán, demuestra que es un líder responsable, que le importa lo que sucede en Medio Oriente. Así que deberíamos detallar su plan y permitirlo. Todos deberíamos cooperar juntos para permitir también este plan, que es la manera en que podemos acabar con el régimen de uno de los aliados más importantes de Hamás. ¿Sabes? Aunque Hamás es un movimiento islámico sunita, no es un movimiento islámico chiita. No lo creo Irán, pero está vinculado, depende y trabaja para Irán. Así que deberíamos, como parte de esta guerra, deberíamos enfocarnos en avanzar en la implementación del plan del presidente Trump en Gaza, abriendo más las fronteras, facilitando la entrada del Comité de Gaza. El Comité de Gaza es un elemento muy importante una vez que este comité entra a Gaza. Esto implicaría que oficialmente se declaró el fin del régimen de Hamás en Gaza. Con el comité en el Cairo damos más tiempo a Hamás para reorganizarse y fortalecer a ISIS. Así que necesitamos trabajar en la misma dirección en el frente con los iraníes y también en la implementación del plan del presidente Trump en Gaza. Sabes, absolutamente. Obviamente es una situación muy difícil la que estamos viendo en este momento. Estados Unidos está completamente enfocado en Irán en este momento. Y, sabes, la pregunta es ¿cuánto tiempo va a tomar hasta que Hamás se restablezca esencialmente? Suficiente como para que sea un verdadero obstáculo para la situación, para estos planes de implementar esta Junta de Paz y, por supuesto, la Fuerza de Estabilización. Ya estamos viendo a Indonesia. Dicen que no enviarán tropas por ahora porque ni siquiera hay conversaciones de la Junta de Paz. Bueno, creo que jamás ha estado así desde la declaración, el anuncio del alto al fuego en la UCI. Y lo que le está dando más tiempo de vida es que todavía hay un vacío. Las ISF no están listas para entrar, el Comité Nacional para la Administración de Gaza tampoco está listo para entrar todavía, así que está en nuestras manos. Básicamente este tipo de retrasos le está dando más tiempo a Hamás, así que está en nuestras manos. Deberíamos impulsar las cosas. Esto acabaría mañana si el comité y las ISF entran a Gaza. Hamás no es el Hamás que estaba el 7 de octubre, no es el mismo Hamás que existe ahora en Gaza. Su régimen ha sido totalmente destruido, su poder militar ha sido severamente destruido. Es una especie de pequeña milicia que existe solo por el vacío y llenar ese vacío es la respuesta correcta. No creo que jamás tenga el control ni que sea algo que me preocupe. Lo que me preocupa es la falta de atención y la falta de voluntad política. Ahora, enfocarse en Gaza en paralelo a lo que está sucediendo con la guerra en Irán. Muy bien, Samit, me gustaría agradecerte mucho por acompañarnos. Sabes, es importante señalar que mientras todo esto sucede, Irán ha seguido atacando a 8 diferentes estados árabes del Golfo con ataques de drones y misiles.
El ejército iraní afirma haber atacado con drones una base militar de Estados Unidos en Kuwait. Bahrein informa de un incendio en la refinería de Bafco Energy tras un ataque con misiles iraní. Pero por supuesto ese lugar ya ha sido controlado. Esto ocurre un día después de que una niña de 11 años muriera por metralla en Kuwait. Hoy temprano vimos a 6 extranjeros heridos por escombros de un dron iraní interceptado en Abu Dhabi. En los Emiratos Árabes Unidos, ¿sabes, Owen? Los Emiratos Árabes Unidos específicamente han estado recibiendo, se podría decir, la peor parte del fuego de misiles y drones de Irán. En comparación con los otros países del Golfo que Irán ha estado atacando, ¿por qué ese es el caso? Creo que hay dos teorías, Natasha. Una es que los Emiratos Árabes Unidos tienen la cooperación más cercana con Estados Unidos, aunque otros países de la región también la tienen. Los Emiratos Árabes Unidos tienen la relación más cercana y amplia con Israel entre los países del Golfo. La otra teoría que mencionó un analista político de los Emiratos Árabes Unidos me pareció interesante y posiblemente convincente. Esto no es un ataque contra los Emiratos Árabes Unidos. Está enfocado en objetivos específicos y en el sistema y valores de los Emiratos Árabes Unidos. Un modelo exitoso de modernización y, en muchos sentidos, de liberalización, justo al otro lado del Estrecho de Hormuz y al otro lado del Golfo Pérsico o Golfo Arábigo desde Irán. Y así, al atacar a los Emiratos Árabes Unidos, no solo golpeas objetivos específicos y atacas la cooperación estratégica entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, y en ese sentido, Israel, también señalas al sistema y envías el mensaje de que la modernización y liberalización son alternativas a lo que representa el régimen iraní. Ese sistema fracasará en Medio Oriente porque puede ser atacado